Hola con todos, bienvenidos a un nuevo podcast sobre el tema, sobre el planteamiento del problema. El día de hoy tenemos un invitado especial, al doctor Luis Adolfo Ramos Mamani, docente de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groma. Adelante, doctor, ¿algo que usted pudiera aportar? Buenas noches, señorita. Un gusto de tenerla a usted ahí en la pantalla para conversar, para dialogar, ¿no?, sobre el planteamiento del problema. Ya, doctor, comenzamos con las preguntas. Uh-huh. Como primera pregunta tengo, ¿qué es el planteamiento del problema para usted? Bien, bien, en cuanto a investigación se refiere, el planteamiento del problema prácticamente es la evaluación de los casos o sucesos, ¿no?, en un lugar, un determinado, digamos, espacio de tiempo, un determinado espacio geográfico, ¿no? Entonces, para esto, primeramente se tiene que ver el diagnóstico del lugar, ¿no?, o donde se va a realizar el trabajo. Entonces, en concreto, el planteamiento del problema es ya haber estudiado, digamos, el sitio donde se va a realizar la investigación, de manera de que pueda, digamos, ya formularse qué se debe hacer frente a esto, o sea, cómo actuar frente a ese problema. Entonces, es para mí el planteamiento del problema. Ok, doctor. Como segunda pregunta tenemos, ¿cuál es la importancia del planteamiento del problema en una investigación? Bueno, para mí fundamentalmente es tan importante por cuanto parte de ahí, digamos, la investigación que uno va a realizar, ¿no? Porque si no conocemos el problema, o sea, casos, cosas que suceden en un determinado lugar, no vamos a poder, digamos, realizar un trabajo de investigación, porque al final el trabajo de investigación es para solucionar alguna o dar alguna alternativa de solución al problema que se ha encontrado en el diagnóstico, ¿no? Entonces, para mí es importante para empezar o partir, digamos, el trabajo de investigación. Ok. Y doctor, como tercera pregunta tenemos, ¿cómo podemos identificar un problema de investigación, ¿no? ¿En qué principios nos podemos basar para poder identificar ese problema? Bueno, es un poco, digamos, trabajoso, diría así, conocer, digamos, el sitio o el lugar o el aspecto o el campo que se va a investigar, ¿no? Porque no es fácil determinar, yo lo voy a hacer el trabajo en tal sitio, o es que me gusta hacerlo, ¿no? Sino la principal actividad de un investigador es conocer en sí el problema. Entonces, para conocer el problema, prácticamente no es sencillo, no es fácil, ¿no? Sino hay que basarse de muchos aspectos científicos, sobre todo, ¿no? Entonces, para esto, ¿qué se hace? Si se busca, digamos, trabajos de investigación ya realizados, ¿no?, para poder analizar y evaluar hasta qué punto nosotros estamos en ese proceso de investigación. Entiendo, doctor. Como quinta pregunta tenemos, ¿qué significa delimitar el problema de investigación? Bueno, delimitar el problema de investigación es, digamos, no es como uno piensa que se debe circunscribir, ¿no?, un trabajo de investigación en determinado lugar, sino, como te puedo decir, buscar, digamos, hasta qué punto nuestra investigación va a extenderse, o hasta qué punto nuestra investigación va a llegar, digamos, de repente solucionar o satisfacer las necesidades de un lugar o de un área o de un sector, ¿no?
Entonces, eso es, digamos, delimitar la investigación, ¿no? Es otra cosa que también que es limitar, ¿no? Delimitar es otro y limitar es otra cosa también. Y con respecto a limitar el problema de investigación, doctor. Eso ya es en casos más específicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vas a hacer una investigación en, ¿cómo se llama? A ver, en peces, pero peces que no son, digamos, que tienen hábitat acuático salino, ¿no? De repente acuático dulce. Entonces, Sí. cada especie tiene su hábitat, ¿no? Entonces, no puedes hacer investigación al mismo tiempo en ambos casos, ¿no? Entonces, por eso ya es limitado prácticamente la investigación, ¿no? Ok, doctor, entiendo. ¿Y me podría decir, doctor, cuál es la estructura del planteamiento del problema? Bueno, la estructura prácticamente es cómo se va a realizar, digamos, la investigación. O sea, son aspectos que uno tiene que seguir, ¿no? Para poder encontrar en sí la solución al problema que se tiene ya prácticamente, ¿no? Entonces, para mí es también importante, digamos, tener esos aspectos de ámbito ambiental, de ámbito social, ¿no? De manera que podamos tener una estructura no muy complicada, porque si nosotros hacemos una estructura muy complicada, o sea, nos referimos a aspectos bastante amplios y eso poco que va, digamos, a influir en la investigación que uno realiza, ¿no? Entonces, la estructura depende también fundamentalmente del ámbito en donde se va a realizar la investigación. O Mm, sea, no está prácticamente estructurada, no viene, sino uno mismo, el investigador, tiene que estructurar de acuerdo a su necesidad de investigación. ya. Entiendo, doctor, gracias. Como séptima pregunta tenemos, ¿cómo podríamos realizar la descripción del problema, ¿no? ¿Cuáles son los pasos para poder redactar esta descripción? Bueno, el problema de investigación es, digamos, en sí el eje o la clave principal, ¿no? Para conocer mejor es necesario describirlo desde diversos puntos, ¿no? Por ejemplo, un caso en animales, ¿no? Entonces, acá uno tiene que ver o conocer, ¿no? Mejor, digamos, los animales que necesitan nuestro apoyo. En este caso, realizar una investigación para poder, digamos, hacer alcance. Claro que el animal no es el directo beneficiario, sino las personas que están, digamos, al cuidado de esos animales, ¿no? Entonces, eso es en sí la importancia, ¿no? De escribirlo, ¿no? En forma detallada, si es posible, en forma amplia para que se entienda, ¿no? El problema, porque como decía hace rato, es básico y fundamental conocer el problema y para conocer el problema tenemos que prácticamente describir en todos sus aspectos, ¿no? Qué factores influyen y por qué el problema, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener que solucionar el por qué, ¿no? Entonces, por eso es necesario describirlo ampliamente, o sea, es lo que tú conoces en sí, el lugar donde vas a llevar adelante la investigación, ¿no? Por si no conoces pues el lugar, ¿no? Prácticamente no vas a tener una dirección, ¿no? Entonces, por eso es importante describirlo en todo su aspecto, ¿no? Externo también como interno. Ok, doctor.
Como octava pregunta tenemos, con respecto a la formulación del problema, ¿cómo se puede plantear esta pregunta, ¿no? ¿Cómo puede surgir esa pregunta de investigación? Claro, es importante, digamos, una vez que ya uno ha realizado el planteamiento del problema, sabes qué cosa es el problema, entonces aquí viene la interrogante, ¿no? ¿Hasta qué punto tu trabajo de investigación tiene, digamos, una- un aspecto, como te digo, este, un aspecto que va a complacer, digamos, a la persona o al investigador, ¿no? Lo que él prácticamente ha estudiado y entonces, de acuerdo a la necesidad de obtener una información científica, tiene que de todas maneras, ¿no?, ir a una interrogante, ¿no? El por qué y para qué y por qué, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, uno va a llevar adelante la investigación, ¿no? Perdón. Gracias, doctor. Como pregunta 9 tenemos, ¿qué nos recomendaría usted para realizar la justificación del problema en una investigación? Bien, la justificación también es sinónimo de importancia, ¿no? O sea, cuán importante es el trabajo que tú estás planteándote a realizarlo, ¿no? Entonces, en sí, la justificación o la importancia del estudio es básico. Tú prácticamente has encontrado el problema y ese problema se tiene que solucionar, porque ¿de qué serviría que uno hace trabajo de investigación y está pues encarpetado, ¿no? Sino tiene que llevar al campo donde tiene que ayudar, digamos, a la comunidad o en el sitio donde hay problema, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, digamos, realizarlo en ese sentido. Ya. ¿No? Entre las partes, ¿no?, del planteamiento del problema, como es la descripción, la formulación del problema o la justificación, ¿cuál considera usted, doctor, que es la parte más importante en ese capítulo, ¿no?, de planteamiento del problema? Claro, prácticamente la importancia, digamos, en esta parte es el planteamiento del problema, ¿no? Entonces, y de ahí también parte, digamos, la interrogante, ¿no? ¿Qué se va a hacer frente a esto, a este problema que se ha encontrado, ¿no? Entonces, yo creo que si no tienes un bien especificado o bien determinado el problema, se te va a hacer un poco difícil, digamos, hacer o realizar el proceso de investigación. Entonces, es importante, digamos, de que uno conozca muy bien el problema y de manera que tienes que dar alguna alternativa de solución. Por supuesto que uno no soluciona el problema, el investigador, ¿no? Sino damos alguna alternativa. Entonces, esa alternativa está pues en el planteamiento del problema, ¿no? Esa alternativa prácticamente va a servirnos a nosotros para poder alcanzar el objetivo que tenemos al ver el problema y dar alguna alternativa de solución. Sí, doctor. Bueno, como penúltima pregunta tenemos, ¿cuáles son los errores que se puede tener al realizar, ¿no?, el planteamiento del problema? Los errores prácticamente es bastante común. Muchas veces no vamos al lugar donde está el problema, sino solamente leemos los trabajos de investigación, los antecedentes, y de acuerdo a esos antecedentes nosotros formulamos el problema, ¿no? Entonces, aquí es importante de que el investigador vaya al lugar, conozca el lugar, ¿no? Y pueda, digamos, prácticamente realizar una investigación correcta, ¿no? Porque, como le decía, muchas veces no sé a qué se debe, ¿no? De que siempre buscamos alguna facilidad, digamos, ¿no? Entonces, por eso también ahora hay Turnitin, pues, ¿no? Uno tiene que
ver, digamos, el trabajo, el problema en situ y también solucionar el problema en situ. Entonces es importante, ¿no? Que nosotros conozcamos, ¿no? El lugar para poder identificarlo también, ¿no? Exactamente, es muy importante. Entonces, inclusive uno tiene que convivir en el lugar, o sea, conocer de repente el comportamiento de las 24 horas, ¿no? Porque son factores que muchas veces no están presentes en el día como tampoco hay muchas veces de noche, ¿no? Entonces uno tiene que convivir, entonces ahí tú vas viendo los sucesos, ¿no? En el lugar, y esos sucesos prácticamente para ti va a ser parte de tu investigación, ¿no? Cómo se realiza, cómo sucede esos sucesos. Entonces, la recomendación que hacemos, los que poco conocemos de investigación, prácticamente esa es la que hacemos, digamos, hincapié para que ustedes o cualquier otro investigador no tenga alguna situación o una dificultad en su proceso de investigación. Ya, doctor, gracias. Como última pregunta, tenemos, ¿qué nos recomendaría usted, doctor, para nosotros, ¿no? Los estudiantes que recién estamos ingresando al mundo de la investigación. Bien, no diré que está de moda, sino creo que como profesionales que ustedes van a hacer, de todas maneras, sí o sí tienen que hacer investigación. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros somos los repetidores de los trabajos realizados en otros lugares, pero en otras universidades, por ejemplo, donde forman profesionales, ¿no? No siempre está, digamos, ligados a la investigación, porque una forma, digamos, de convivir con la situación, con los problemas, es realizar la investigación, porque a través de la investigación tú puedes dar alguna alternativa de solución, porque muchas veces uno ya se gradúa, ya es profesional y prácticamente deja esos trabajos de investigación. Trabajo de investigación también puedes realizar, por ejemplo, no solamente en el campo, sino también puedes realizar a través de la bibliografía, ¿no? Una evaluación, un análisis, ¿no? Entonces, muchas veces el profesional termina la universidad y ya, como quien dice, guardó sus libros, sus trabajos, y se dedica solamente a la actividad que está encargada, digamos, en alguna institución de realizarlo, ¿no? Entonces, la recomendación que hacemos nosotros es de que no deben dejar de leer, de actualizarse, de informarse lo que está sucediendo, porque también es parte de tu formación. No tanto formación, sino también parte de la vida profesional. Y repito, no hay que descuidar la investigación, es parte, digamos, del profesional que realizará o tratará de solucionar los problemas que uno encuentra una vez que ya está ejerciendo la profesión. Gracias, gracias, doctor. Muchas gracias por esta entrevista acerca del planteamiento del problema. A usted la gracias, señorita, por la preferencia. A Hubiera sido de usted, repente doctor, por brindarnos su tiempo. un poco que me ha sorprendido, pero así tiene que serlo, así tiene que serlo. Tenemos que trabajar, como se dice, de mano entre el estudiante y el profesor, ¿no? En la universidad. Muchísimas gracias por la preferencia. A usted, doctor. Hasta luego. Hasta luego, señorita.